mesa de la tarde va a abordar otro de los dos pilares más de los que nosotros queremos. A la mañana planteamos dos ejes a través del cual nosotros creemos que tenemos posibilidades y tenemos que nacionalizar la lucha de salud, que es el debate, la discusión y la construcción de un sistema de salud distinto al actual, nacional, gratuito, universal, ¿no? Un sistema de salud distinto. Ese es uno de los temas. El segundo tema que planteamos a la mañana es todo el abordaje que hicieron los compañeros del equipo de CIMAD, completo, que es la salud de los trabajadores de la salud, y la construcción que quedó planteado para el debate de cómo hacemos para construir un proyecto planteado en grupos, en equipos, con distintos ejes que avancen en una normativa que legisle las condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores de la salud. Y en la tarde, ahora vamos a plantear y vamos a abordar, son todos disparadores para el debate, que vamos a hacer una parte hoy y mañana toda la mañana, sobre dos ejes también que son centrales en las políticas de salud, que nosotros creemos que también, parte de eso lo tomamos ayer en la audiencia pública, ¿no? Que se toma un presupuesto adecuado para la salud, por lo menos que dé respuesta a esta primera etapa a la crisis sanitaria que venimos atravesando desde hace muchos años, que es el tema presupuestario, la necesidad de debatir, discutir el presupuesto a nivel nacional y el presupuesto a nivel de las provincias, de la inversión, un tema que, como decíamos, sigue siendo marginal en las políticas, en el diseño de las políticas y en el diseño de los presupuestos. Entonces vamos a tener una primera intervención con el compañero Tomás Raffo, que es del equipo del IDEP a nivel nacional. Muchos de ustedes lo deben conocer, es un compañero nuestro economista, colaborador, que nos ayuda siempre a pensar la realidad a través de muchas publicaciones que espero que les hayan llegado a muchos de ustedes. Y después vamos a tomar con Mario Borini, que es un compañero también histórico sanitarista, que está trabajando en el equipo del IDEP sociosanitario. Después, si quieren completar las presentaciones, cada uno se presenta con más datos. Pero vamos a tomar también el tema, completar el tema presupuestario, el tema de la dispersión salarial que hablamos esta mañana. ¿Qué diferencia, qué fragmentación tenemos en los salarios que estamos cobrando por las mismas tareas en todo el país? Y la tercera parte de esto está también con nosotros Eduardo Bacanuce, que es un compañero docente, que ha formado parte de la construcción de su tema, el Sindicato Docente de la Provincia de Buenos Aires, y es también ex diputado nacional, el mismo bloque con Víctor de Genaro y Claudio Lozano y nuestros compañeros. Él nos va a contar la experiencia, como dijimos esta mañana, la experiencia de organización docente en torno a la nacionalización del salario docente. Así que bueno, comenzamos con Tomás. Bueno, buenas tardes compañeros, compañeras. Primero que nada agradecer al equipo de IDEP, de Arte Sociosanitario, también a la Construcción de Arte Nacional por brindarme la oportunidad de estar acá, compartir con ustedes algunas miradas generales sobre lo que es el gasto de salud de los presupuestos, sabiendo que el que les habla no está dedicado a la cuestión de la salud, sino más que nada está metido en la discusión general sobre el tipo de sociedad que tenemos y en todo caso cómo interviene el Estado en esa discusión y para dónde en todo caso perfilan sus decisiones. Me toca una difícil tarea, puesto que sé que tuvieron una primera jornada y no tengo otra cosa más que ofrecerles de hablarles de números y porcentajes, así que tengo miedo al éxito de aburrirlos y marearlos con números, espero fracasar. Y quizás podría orientar el hecho de que ustedes sepan que cada vez que estamos hablando de números y de porcentajes, estamos hablando de dinero, de recursos, de capacidades financieras que tiene la Argentina y de decisiones, principalmente los porcentajes, que se adoptan y que no responden a ninguna ley natural, sino que tienen que ver con decisiones y voluntades
y estrategias del Estado, del Poder Ejecutivo. Dicho esto, el primer número que les quiero compartir a ustedes es 33.841 millones de pesos, que es el presupuesto que tiene para el 2014 el Estado Nacional dedicado a la función salud. 33.841 millones de pesos suena y es un montón de dinero. Ahora, comparado con lo que el Estado gasta en total para el 2014 frente a el millón de millones, el billón 83.728 millones, que es el total del gasto previsto para el 2014 del Gobierno Nacional, la cifra que les dije antes, los 33.841 millones, no es más que el 3%. Consecuentemente, la primera definición, la primera idea que hay que quedar claro es que en realidad el Estado tiene muchos recursos, o una determinada cantidad, vamos a ver cuánto representa, pero de la cantidad de recursos que tiene solamente el 3%, como si de 100 pesos, solo 3 pesos los dedicara a la función salud. Entonces hablaríamos de una Argentina que no requeriría, no tendría un cuadro sanitario grave que atender si de 100 le dedica solamente 3 pesos. Eso como primera afirmación. Estaríamos frente a una decisión de un Poder Ejecutivo que le asigna poca importancia a la función salud, haciendo de cuenta que no hubiera crisis sanitaria. El otro número que ustedes tienen que tratar de internalizar es que más allá del billón que yo les dije que tiene el Estado previsto para gastar, la economía argentina, según datos oficiales, produce para el 2014 una cifra de aproximadamente, y no menor, a 3.700.000 millones. O sea, 3.700.000 millones. Y en realidad, en función de esos 3.700.000, que es lo que la Argentina produce de riqueza en el año, la primera cifra que yo le di, los 33.000 millones de la función salud, no llega al 1%, es el 0,92%. Es decir, de toda la riqueza que la Argentina produce, solamente el Estado captura y destina menos del 1% a la función salud. Este es el otro dato. Es un dato donde en realidad el Estado, de la capacidad productiva, de la producción de riqueza que la Argentina tiene, saca y lo otorga muy poco para dedicarle a la función salud. Ahora bien, ahí hay un primer punto que me es imposible no meterme, que va a presentar el tema de las cifras, que en realidad todos sabemos, más o menos, que si hay algo que está haciendo el gobierno desde las estadísticas públicas es ocultar la realidad y mentir con la inflación diciendo que teníamos una inflación del 10% anual desde el 2007 para acá, cuando en realidad estaba por lo menos al doble. Y en el último tiempo ha reconocido cierta tasa de inflación, pero siempre por debajo. La acumulación de una tasa de inflación de ya hace 7 años que impacta en la medición de la riqueza, porque la riqueza es lo que se produce comparado con los precios. Si los precios son chicos, la estimación tiende a ser chica. Si uno ajusta esa estimación del producto por la inflación más o menos razonable, en rigor, la producción de riqueza en la Argentina es superior a los 3.700.000 que yo les contaba y está en no menos de 5 billones, para redondear. 5 millones de millones. En ese marco de producción de riqueza anual que la Argentina tiene, el gasto en salud, los 33.000 millones, representa apenas el 0,68% de la producción de riqueza. Es decir, un gasto nuevamente mínimo, marginal, e insignificante en términos de lo que la Argentina puede dar con su nivel de producción vigente. Así que en este primer punto sería tener en claro que se gasta recursos de una manera muy pequeña, en todo caso, lo que la Argentina y el Estado puede en todo caso estar en capacidad de otorgar. Y si uno quisiera ver en todo caso una suerte de comparación del gasto en salud con otros gastos para ver en todo caso en qué lugar lo ubica el Estado
a la función salud, diría que en realidad el gasto de salud representa apenas, estos 33 mil millones, representa el 10% de lo que se gasta en jubilaciones. Es decir, una cifra muy poca. Y a menos de que los jubilados, para dar una idea, tampoco es que están nadando en la abundancia, ganan 3.200 pesos por mes, el 70%, y la canasta del jubilado está el doble. Consecuentemente, fíjense ustedes la magnitud exigua de los recursos en función de lo que se gasta en términos de un concepto como el esquema previsional, que es uno de los conceptos más grandes del Estado, y otro dato importante es que representa apenas el 40% de lo que se paga en concepto de intereses a los acreedores para el 2014, es decir, lo que se paga en concepto de la deuda pasada que tenemos que pagar este año, y apenas, y este es un dato que por ahí hay que tomarlo con las pinzas del caso para no hacer una falsa dicotomía, pero representa apenas la mitad, el gasto en salud representa la mitad de lo que se gasta en educación. Así que la foto es un poco esa, es un gasto marginal, y respecto a otros gastos se ve el lugar que tiene la salud en términos de asignación de decisión del Poder Ejecutivo a esa función. Bien, eso vendría así. Hasta ahí estamos bien. ¿Se entiende? Estamos muy mareados. Más despacio. Bueno, igual yo quiero decirles que mientras presentaba y repasaba los números, tuve la suerte de releer el fascículo 2 de los cuadernillos que editaron los compañeros del IDEP antes sociosanitario, y aquí está un excelente material donde ustedes van a tener una presentación muy buena sobre el tema sanitario, sobre el tema de financiamiento de salud, que tranquilamente, si ustedes se pierden en algo con este lector de material, van a tranquilamente poder reforzar. Bueno, hay material. Bueno, en ese marco, esa es la foto. Si esa es la foto, podríamos ver cómo fue la película para llegar a esa foto. Entonces, la comparación podríamos tomarlo con el año 2001, que fue el último año de la convertibilidad, y tomar solamente el 2001 y el 2013, que es el último año ejecutado, el 2014, lo que yo les conté es lo que está previsto de gastarse, hasta el 2013 tenemos lo que efectivamente se gastó, y ver una comparación más o menos para la película de esta asignación del presupuesto en salud, donde está en un lugar muy insignificante respecto a las decisiones que toma el Estado Nacional. Si uno hace esa cuenta, vería que el gasto, y ahora a partir de ahora hablar siempre de porcentajes en el producto, no el gasto total, y porcentajes en el producto por la estimación que desde el Instituto venimos sosteniendo desde que empezó el proceso de manipulación de los precios. Es decir, no es la presentación que ustedes van a encontrar en los datos oficiales, sino que en todo caso en los cuadernillos que se publiquen desde AT y demás, ahí sí están, y los compañeros que quieran tendrán acceso a cómo lo medimos y demás, como para que quede socializado. Pero asumiendo que ustedes consideran que está bien medido, entonces a partir de ahí podremos dar fe a lo que en todo caso voy a mostrar, porque si vemos otra publicación va a ser otra cifra, y ahí en todo caso tenemos que ver puntillosamente el tema de cómo se midió en una y otra metodología y cuál es la inflación asumida en una y otra. Bueno, el gasto total, todo lo que el Estado gastaba en el 2001 era el 15,2% del producto, es decir, todo lo que la economía producía, el Estado capturaba y destinaba el 15,2% de esa riqueza a sus distintas finalidades y funciones. Al 2013 es el 16,6%. Es decir, hay un aumento en términos reales. Es un Estado más grande, efectivamente. Tenemos una mayor presencia estatal en la economía y en la sociedad, y ha aumentado un 9,2%, una presencia importante. En ese contexto de ampliación, donde el Estado ampliaba su incidencia en la economía, el gasto en salud era del 0,78% en porcentaje del producto, y luego en el 2013, por más que creció la inversión en salud, pero como creció la inversión en salud por debajo del crecimiento del producto, de la riqueza, ese gasto está un 0,63, es decir, de 0,78 a 0,63. Bajó un 20%. Cuando el Estado amplió su presencia en un 10% en la economía, en la función salud bajó en términos de participación un 20%. Es el camino inverso. Y ahí es el primer dato para ver que no es un tema de cuestión natural, sino que es una decisión haber relegado a la función salud en el momento en el cual el Estado capturaba y tenía una mayor presencia en la economía. En ese marco siempre es bueno compararlo con otras finalidades. Por ejemplo,
Lo digo para que se ponga en el debate, en la discusión, pero con las pinzas del caso. La función de educación y cultura era del 0,90 en el 2001 y al 2013 se expande al 1,16. Es decir, miren, la economía, el Estado crece un 10, la salud baja un 20, la educación aumenta un 26. Aumenta por arriba de lo que crece la participación del Estado y exactamente lo inverso y proporcional a lo de salud. Consecuentemente ahí también obviamente hay una decisión política para hacerlo. Seguridad social, que es el dato que siempre hay que ver porque es el dato más importante del presupuesto, aumenta un 13%, del 6,17 al 6,97, con toda la ley de movilidad incorporada, con la moratoria y demás. Hay un aumento, pero también de menor magnitud a lo que en todo caso es la educación. Y lo digo la educación también porque tenemos presentado una ley de financiamiento sanitario, y no es casualidad que el aumento de la educación, en la función educación, acá Eduardo va a poder contar mucho mejor que yo, pero la ley ciertamente ha tenido un impacto importante y significativo que esto ocurra así. Seguridad social, le comentaba, aumenta un 13%, y para que ustedes vean que no es una cuestión de matemática, técnica y demás, hay un rubro que ha sido la estrella de la etapa post-convertibilidad, que ha crecido por encima de todo el resto y que no son los intereses de deuda, sino que es el rubro de servicios económicos, que ahí está agrupado todo lo que son los concesionarios de trenes, ferrocarriles, todo el subsidio al oligopolio petrolero, a lo que fue Repsol, Petrobras, que se esconde detrás del rubro energía, que no es otra cosa que pagarles a precio internacional el precio del barril cuando en realidad el costo es mucho más bajo. Toda esa montaña de subsidios que no son a la población vulnerable, sino que son a las empresas, pasó del 0,6 por debajo de salud, que era 0,78, a 3,8. Y creció un 533%. Allí ven ustedes que en realidad ahí no hay ninguna decisión, no hay ninguna cuestión técnica, es una decisión política del Estado de haber definido que su forma de intervenir en términos de infraestructura económica y en términos de gestión con los sectores más concentrados fue dando subsidios al capital más concentrado. En ese marco, la película sería, tenemos un Estado que creció en prácticamente 12 años, 2001-2013, en ese marco todas las funciones crecieron, salvo salud, en esta temática que estoy marcando. La social que más creció es educación, hay una ley de financiamiento docente ahí, y hay también una historia de las organizaciones sindicales que lo hicieron posible, y hay un rubro estrella que no tiene ninguna organización social, sino que nomás se explica por decisión del gobierno para que esto haya crecido de esta manera, que es el rubro de servicios económicos, que aumentó un 500%. Consecuentemente, tres aspectos a tener en cuenta: la importancia de una ley, la importancia de actores organizados que lo puedan llevar adelante y, obviamente, el dato que no se puede sobrellevar, la voluntad y la dirección que adopte el Poder Ejecutivo en cómo resuelve la problemática. Bueno, eso es el grueso de la presentación. ¿Están vivos? Sí. Se podría hablar un poco más. En realidad es una película que tiene dos sagas, se podría presentarlo así. Hay una parte 1, parte 2, hay un avance en la tercera, así tendría a complementarse lo que tenía para decirle. La primera parte, para que en todo caso se también vea un poquito más, es una película que se rodó a partir del 2003-2007, protagonista Néstor Kirchner. En ese marco, del 2003 al 2007, el Estado pasó de representar el 12,5% del producto al 14,8% al 2007, cuando se va Néstor Kirchner del Poder Ejecutivo. Es decir, hay un crecimiento del 18%. Es en ese periodo, en el periodo 2003-2007, donde la salud pasa de 0,84 en el 2003, que venía bajando respecto al 2001, a 0,53 del PBI. Es decir, una caída ahí del 37%. Cuando el Estado amplía un 18% su presencia en la sociedad, en salud se relega un 37%. Y en ese marco, las otras funciones, seguridad social aumenta similar al producto, un 19%. Educación y cultura es un dato importante, aumenta un 57%. Y es el primer año de estar implementada la ley de financiamiento educativo. Consecuentemente, la ley es importante pero no alcanza. En realidad el aumento viene previo y
tiene que ver con cómo se resolvió el conflicto docente previo a esa ley, que la ley es como coronar ese proceso. Y al mismo tiempo, el servicio económico, esta variable que yo les contaba, era inexistente del 0,5, aumenta el 2,5 del Producto Bruto y aumenta un 400%. Consecuentemente, lo que yo les conté en la película, en realidad se concentra, se explica casi todo en la primera etapa. Ahí fue donde se consolidaron las grandes tendencias que luego se mantuvieron en la segunda parte, ya con Cristina al mando del Poder Ejecutivo Nacional. Cuando uno ve 2007-2013, observa que, es más, ahí el contexto de ampliación de la economía, del Estado de la economía es menor. Empieza a haber complicaciones, no casualmente aparece la inflación. Si con esto el Estado crecía y pudo expandirse casi un 20% en la economía, con Cristina crece pero al 12%, una magnitud menor. Y aquí se viene la única novedad en términos de lo que estamos viendo de salud, que la salud empieza a crecer en términos de asignación presupuestaria en el producto. Pasa del 0,53, que había terminado en 2007, a 0,63. Un aumento del 18%, es decir, por arriba de lo que crece el gasto total. Es como que en realidad fue compensado el deterioro anterior, pero no alcanzó a revertir el retraso acumulado. Y en ese marco, el otro dato sustantivo para que se vea que hasta qué punto hay que matizar y hay que ver siempre el tema de las tres relaciones, una ley, un actor y un gobierno. La educación y la cultura en ese momento, del 2007 al 2013, no crece más. En términos del porcentaje del producto se mantiene en el 1,15% de lo que gasta el Estado Nacional. Consecuentemente, en el periodo 2007-2013 se da una inversa. Cuando la educación crecía más que la salud, aquí en realidad la salud crece y la educación se estanca. Y servicios económicos siguen creciendo a una tasa muy por arriba del resto de las variables, a un 50%, donde nuevamente se observan las preferencias del Estado definiendo cómo orienta los recursos que captura de su intervención en la economía, ¿no? Así que bueno, un poco esas fueron las dos películas. Ahí estamos, y hay un avance de lo que se viene, que es lo último en términos de presentación presupuestaria. Ustedes saben que en septiembre del 2013 se presentó el presupuesto para el 2014, y como una práctica habitual, el gobierno siempre, los presupuestos nunca son lo que efectivamente ocurre. Desde que se gestionó con Néstor y demás, por distintas variables, la discusión presupuestaria termina siempre siendo una suerte de discusión formal donde el grueso de lo que va a pasar no está previsto. En realidad los aumentos que están ahí contenidos son la anualización de los aumentos ya otorgados, no previstos en el presupuesto anterior. Consecuentemente nunca se sabe cuál es el aumento salarial, cuál es el aumento de las jubilaciones, si va a haber políticas nuevas, por ejemplo las que están emergiendo ahora en el marco de la crisis y demás. Y en aquel momento, en la presentación presupuestaria, se mostraba una suerte de presentación donde el gasto aumentaba frente a una inflación, acá ya no más en términos de productos, sino en términos nominales, un gasto que aumentaba un 19% en el septiembre del 2013, para el 2014, frente a una inflación que se preveía no menor en aquel momento del 25%, ya se alertaba sobre el proceso de ajuste que eso iba a tener, porque si aumenta un 19% y la inflación aumenta un 25%, claramente hay un retraso acumulado, y en ese marco la salud solamente crecía un 10%. Y también se mostraba un supuesto ordenamiento con la variable de servicios económicos, los subsidios al capital, porque crecía por debajo de la salud con 8,3%, y donde sí se evidenciaba la nueva asignación de recursos tenía que ver con el salto muy fuerte que pegan los intereses de la deuda, y casualmente están vinculados con los problemas que hoy tenemos también en este rubro, que aumentaban un 73%. Bueno, a poco de andar, estamos recién empezando agosto, ya se conocieron los decretos que ampliaron los presupuestos en el año, que por lo general se conoce siempre a posteriori, a fin de año, este año lo adelantaron, y en ese marco se observa que efectivamente lo que habían dicho que era un 19% de aumento de todo el gasto va a ser un 44%, es decir, había recursos disponibles para en todo caso pensar estrategias para asignar los recursos, frente a una inflación del 40% que hasta ahora se viene discutiendo. Es un gasto que va a crecer en términos reales, y en ese marco la salud, que se había presentado solamente con un aumento del 10%, aumenta a un 18%, es decir, todavía por debajo de la inflación, y la variable de servicios económicos, que era solamente un aumento en realidad lo que hicieron fue correr la comita
del 8,3 lo pusieron 83,0, crecieron 83%. El grueso de la ampliación del gasto tuvo que ver con los aumentos en las partidas vinculadas con los subsidios a la energía, que hoy van a YPF, los subsidios a lo que tiene que ver con toda la trama de concesionarios de ferrocarriles y demás. En ese marco, nuevamente, la salud vuelve a estar relegada, y además está tan relegada como inclusive está la propia educación. La educación crece solamente un 21% y la salud un 18%, casi emparentado. Quisiera terminar con esa cuestión. Nosotros teníamos al 2001, en términos de esquema, un gasto en educación y en salud casi equivalente, casi igual. Fruto de esto que yo les comentaba, al 2014 tenemos un gasto en educación que creció el doble del gasto de salud. Consecuentemente, lo que explica este doble crecimiento de la educación respecto a la salud es esto que yo les comentaba. Un aparato jurídico, una ley puesta, un actor social en capacidades personales y un gobierno efectivamente decidido a impulsarlo. Y de eso me parece que se trata estos encuentros. Muchas gracias.